Hola, manada. Hoy quiero contarles un poquito sobre las opciones binarias. Si bien las opciones son un universo gigantesco cuando nosotros empezamos a hablar del tema de inversiones, las binarias son digamos, unos vehículos de inversión que han ido logrando mucha popularidad en los últimos años y es por tal vez la facilidad con la que uno puede acceder a este tipo de mercados. Pues naturalmente existen muchas aplicaciones ya que permiten operar este tipo de activos y en general pues son un instrumento de especulación de alto nivel, pero creo que nos falta mucha comprensión al respecto. Les quiero contar rápidamente de qué se trata. Son contratos donde el comprador posee la opción, por eso se llaman opciones, tiene la opción de comprar o vender en un momento futuro a un precio futuro un activo determinado. Es decir, yo puedo tomar unas acciones de cualquier activo, unas acciones de Apple, y compro una opción de venderlas en el futuro o compro una opción de comprarlas en el futuro. Es decir, yo estoy comprando como si, por así decirlo, un seguro o estoy comprando la alternativa de ejercer ese derecho a comprar o vender en el futuro. Esto es bastante particular porque, pues por otro lado, está el vendedor de la opción y quien vende la opción tiene la obligación de servir de contraparte al comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que quien compra una opción tiene la operación sí o sí. Esa es la gran condición que tienen las opciones. Entonces, podemos explorar un par de conceptos que son interesantes. Cuando hablamos de opciones call, estamos hablando de opciones de compra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que quien compra una opción call relativamente se está exponiendo a lo que suceda en el futuro, es decir, él lo que está haciendo es comprar en un momento futuro, comprando la alternativa de adquirir unas acciones en un momento futuro. Por lo tanto, su utilidad dependerá si el precio comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque él ya fijó un precio determinado y sobre ese precio determinado él podrá ejercer la opción y es decir, adquirir las opciones en determinado precio. Por otro lado, el vendedor de una opción, en este caso de una opción call, lo que está vendiéndole a una contraparte es esa posibilidad o esa alternativa de comprar en el momento futuro. El vendedor, como les decía, está obligado y el vendedor simplemente se va a ganar una prima o un fee, va a ser, digamos, como un monto que él cobra por vender esa alternativa. En estas condiciones, el comprador de una opción call tiene unas utilidades indeterminadas, es decir, puede ganar tanto como el precio suba, mientras que el vendedor va a estar limitado siempre a ese cobro o ese fee que él hace al principio de la operación. Por su parte, las opciones put son opciones de venta, es decir, quien compra la opción lo que está adquiriendo es la alternativa de vender en un momento futuro a un precio determinado. Esto, si nosotros lo llevamos a una conceptualización básica, sería hacer un corto, es decir, estamos apostando, por así decirlo, a una disminución del precio. ¿Sí? Es decir, yo estoy asegurando un precio en este momento porque considero que el precio puede bajar, por lo tanto compro una opción put. Las utilidades del comprador de una opción put pues dependerán de qué tanto el precio descienda y puede ser hasta el 100%, es decir, que haya una caída del precio absoluta, que la alternativa quede valiendo cero. No sé si alguno de ustedes se ha visto una película que se llama The Big Short. Es algo parecido, ¿sí? Es algo que uno está apostando, que el precio va a descender de una forma significativa. Por su parte, el vendedor de una opción put, al igual que el de una opción call, cobra una prima, es un fee, simplemente está cobrando un monto y sus utilidades dependerán de ese monto. Con respecto a esto, el precio en el cual se fija se conoce como strike y el strike simplemente lo que nos está indicando a nosotros es cuál es el precio de referencia al cual el comprador y el vendedor se están poniendo de acuerdo para liquidar esa opción en el futuro. ¿Dónde está tal vez la complicación de las opciones binarias? Pues uno podría decir, perfecto, compro una opción call cuando estoy apostando a que sube el precio o compro una opción put cuando estoy apostando a que baja el precio. Sin embargo, el precio de las opciones como tal va a depender, uno,
del activo subyacente, es decir, el precio de referencia que se esté tomando o el activo, por ejemplo, las acciones de Apple, si se están tomando como referencia. Por otra parte, las tasas de interés, qué tan elevadas sean o qué tan bajas sean, esto va a tener una influencia bastante grande porque esto va a determinar un poco cuáles son los costos de oportunidad en el mercado. La volatilidad implícita, este tal vez es uno de los componentes más complejos y es qué tanta volatilidad se experimenta en el tiempo. Si nosotros tenemos una volatilidad muy alta, pues naturalmente los costos asociados a la opción van a ser muy altos y si tenemos una volatilidad muy baja, los costos van a ser muy bajos. Y algo muy crítico es el tiempo. Y es que difícilmente cuando nosotros exploramos, digamos, los futuros o las acciones, nosotros no tenemos un componente tiempo tan crítico en contra. Obviamente, el tiempo que pasa implica un costo de oportunidad. En los futuros muchas veces el tiempo pues implicará que si nosotros tenemos una posición durante mucho tiempo, tenemos que hacerle un rollover, es decir, tenemos que tomar una posición en el mismo subyacente, pero a un vencimiento un poco más largo. Pero en este caso, en las opciones, el tiempo para el comprador siempre va a jugar en contra. ¿Y a qué se refiere esto? Miren, pensemos lo siguiente. Si yo compro una opción, pensemos en una semana. Yo tengo una opción binaria en una semana y estoy diciendo que voy a fijar este precio a $105. Es un activo cualquiera, no estamos hablando de ningún activo específico. Entonces, si nosotros hablamos un poco en términos de probabilidades, sabemos más o menos que en este nivel se encuentran la primera desviación estándar. Entonces, a la primera desviación estándar, sabemos que hay, si esto es simétrico, hay aproximadamente un 34% de probabilidad que el precio se mantenga dentro de esta zona. Por su parte, y si empezamos a sumar un poco más digamos, un poco más de desviaciones, sumamos a la segunda desviación estándar, sabemos que hasta aquí, la desviación estándar nos daría más o menos el 94 y pico por ciento, 94.6%, no, casi 95% de las probabilidades. Por lo tanto, la mitad sería aproximadamente el 47.5%, un 40 hasta casi un 48% de probabilidad tendríamos de caer en esta zona, es decir, que el precio aumente en el momento en el que nosotros compramos el call. Y solamente tendríamos entonces una probabilidad residual más o menos de un 5% dividido 2 sería un 2%, un 2.5%, que el precio sea superior a 110. Es decir, que si nosotros estamos fijando en una opción binaria, estamos tomando un upside, es decir, estamos tomando que el precio sube, pues cuando falta una semana completa, pues puede que las probabilidades, dependiendo de la volatilidad que tiene la acción que estamos comparando, que estamos pues como subyacente con la que nos estamos referenciando, puede que esta probabilidad sea realista, ¿sí? Pero piensen lo siguiente, cada día que pasa, esta campana se va reduciendo, ¿sí? Esto se va volviendo un poco más compacto, se va volviendo un poco más pequeña. Y seguramente cuando falte un día, va a ser muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque miren que si estamos diciendo que esta es la probabilidad completa de volatilidad en una semana, quiere decir que cuando solo tenemos un día para que se venza la opción, esa probabilidad ya ha decaído de una forma significativa. Es decir, que aquí ya estaríamos conteniendo solamente la posibilidad de movimiento de un día, ¿sí? Es decir, que si nos queda solamente un día para el vencimiento de la opción binaria, o nos quedan un par de minutos, la probabilidad que esto asuma un valor extremo, como 110 o 112, pues ha decaído de una forma bastante significativa. Y adicionalmente, en las opciones, pues siempre vamos a pagar ese fee o ese costo inicial, por lo tanto nosotros siempre vamos a partir desde una probabilidad negativa. Quiere decir esto, que nosotros en el mejor de los casos nunca estaremos con un 50-50. En el caso normal, en las opciones, nosotros normalmente arrancamos con una probabilidad en contra. Quiere decir que nuestra probabilidad de éxito solamente va a ser de un 45% y ese 45% va a comenzar a decaer en la medida en que pasan los días. Cuando ya falta solo un día, nuestra probabilidad de asumir, digamos, un valor de 110 o 112 es cercana a cero. Por eso es que las opciones binarias no son una buena alternativa.
La verdad, nosotros cuando en Golden Wolf miramos cuáles pueden ser las mejores alternativas de inversión o los mejores vehículos, pues hemos llegado tal vez a filtrar que los futuros y las acciones son tal vez los mejores elementos o las opciones, pero utilizadas en otras estrategias totalmente diferentes. Estrategias que demandan, digamos, compras y ventas conjuntas o ventas de las opciones. Ahí siempre hay un tema que hay que tener en cuenta, y es que si uno tiene la oportunidad de ser un casino, ¿qué es mejor? ¿Ser el casino, ser la casa, o ser el apostador? Pues naturalmente ustedes saben que la casa en condiciones normales gana. ¿Y gana por qué? Por un asunto simple de probabilidades. Lo que les estoy diciendo aquí, quien vende una opción siempre arranca con una probabilidad significativamente mayor que el comprador. ¿Por qué? Porque tiene el costo a favor, tiene el precio neutro y tiene todo el downside a favor. Mientras que el comprador de una opción call, por ejemplo, solamente tiene el movimiento alcista del precio. Si el precio se queda quieto, pierde el fee que pagó. Si el precio desciende, pierde el fee que pagó. Mientras que para el vendedor de la opción, si el precio se mantiene estable o sube un poco, él sigue ganándose su fee, y si el precio desciende, él también se estaría ganando su fee. Por lo tanto, las opciones binarias como vehículo de inversión no son un elemento que sea altamente recomendado por Golden Wolf. Nosotros, pues, si alguno de ustedes lo quiere tomar, muchas de nuestras estrategias son aplicables en este tipo de activos. Sin embargo, nosotros preferimos otro tipo de vehículos de inversión, o si nos vamos a mantener en opciones, una utilización diferente de las opciones. Bueno, si quieren saber un poco más, pueden seguir conectados con este pequeño curso que estamos contando sobre inversiones y conocer un poco más sobre las opciones binarias. Un saludo, manada.